misericordia. Gracias por la oportunidad que nos diste en esta noche nuevamente de podernos reunir, Señor. De poder aprender de tu bendita, gloriosa y poderosa palabra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros de principio a fin. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así damos inicio entonces, hermanos, al estudio de esta noche que hemos titulado El nacimiento de nuestro Salvador. El nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, de un tema bastante interesante que es el nacimiento de Jesús. Vamos a ver de qué trata y todo lo que está envuelto, hermano, detrás de ese nacimiento. Usted y yo lo hemos aprendido, lo hemos visto y sabemos que no es la fecha, que no es el día de mañana ni el día de pasado de mañana, pero no nos vamos a detener en esta noche en hablar acerca de eso, sino que vamos a enfocarnos en el propósito por el cual el Mesías vino a la tierra. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuáles eran las fiestas que estaban envueltos en todo eso? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, hermano. Así es que una vez más, bienvenidos a el estudio de el nacimiento de nuestro Salvador. En el año 700 antes de Cristo, aproximadamente, se escribe el libro del profeta Miqueas, el cual nos dice dónde nacería el Mesías. Nos da una profecía, hermanos, tremenda. Nos dice exactamente el lugar a dónde iba a nacer el Mesías. Fíjese que bien interesante. Los conocedores, los teólogos, unos mencionan el año 700, otros 600, por ahí aproximadamente. Unos todavía lo colocan allá por el año 500. Recuérdense que todas las fechas son aproximadas, no hay una fecha exacta, pero lo importante es, hermano, que no importa que si fueron 500, 600, 700 años, lo importante es la cantidad de años con anterioridad que se anticipaba la venida de un Mesías. ¿Desde cuándo, hermano, la palabra de Dios nos venía hablando acerca de un Mesías? Vea lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Fíjese que este niño iba a cumplir ciertos retos. Este niño iba a cumplir ciertos requisitos, tenía que estar ahí porque se le había encargado y él traía un mensaje especial. Y los requisitos que este niño tenía que cumplir eran, número 1, sería llamado Emanuel. Ya vamos a ver ese versículo bíblico. Otra de las cuestiones, que este niño era del linaje del rey David. Era descendiente del rey David. Pertenecía, hermano, a la tribu de Judá. Pero fíjese que hay dos cosas bien importantes en este versículo. Vea cómo arranca. Pero tú, Belén Efrata, dice dos lugares. Belén y Efrata. Belén, hermano, significa casa del pan. Casa de pan. Al traducirlo al español, Belén, Betlehem, sería en hebreo, es casa del pan. Y Efrata, hermano, significa fructífero. También así se le conocía con anterioridad a Belén, a esa ciudad. Así se le conocía con el nombre de Efrata. Y también, hermanos, bien específica la Biblia. Dice Belén Efrata, porque existía otro Belén, una parte de arriba. Y en la parte de abajo, el mapa, le estoy hablando del mapa, está Belén Efrata. Entonces, para que no existiese esa discrepancia, la Biblia fue bien exacta. El Espíritu Santo fue tremendo, hermano.
dijo Belén Efrata. Y luego dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ey, mirale, Efrata, vos sos de los más pequeños. Efrata significa fructífero. Eso significa fructífero. Vea. Y Efrata era una zona pequeñita, hermano. Usted sabe que la tribu de Judá fue la tribu más grande, que era representada por un león. Por eso al Mesías se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque era una semejanza pues a su figura, a la imagen que distinguía a la tribu de Judá. Y el Eterno le dice, mira, Efrata, a pesar de que sos pequeña, a pesar de que si te comparamos con toda la tribu de Judá sos pequeña, pero de ti me va a salir el que será el Adonai de Israel, el Señor. Vea cómo el Eterno siempre cumple su palabra, que de lo humilde, de lo más pequeño, Él hace cosas grandes. Escogió lo más pequeñito, hermano, que era Efrata. Y le dijo, de ti me complace. Que seas la más pequeña de la tribu de Judá, no me importa. Pero de ti me va a salir el que va a ser el Señor de Israel. Es que impactante, hermano. Vea cómo comienza la profecía del que llegó a ser, hermano, y es el hombre más importante que ha nacido sobre la faz de la tierra. Y lo primero, que iba a ser llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y por qué Dios con nosotros? Porque Él hizo habitación con nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante eso. El Eterno dice, bueno, voy a enviar a mi hijo para poder hacer habitación en medio de mi pueblo. Y ya lo va a comprender más adelante a qué me refiero con eso. Y esto era una profecía, hermano. Isaías 7:14 lo dice. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora, vea cinco requisitos. De los muchos que cumplió, hermano. Le he puesto solo de un versículo. Y lo cumplió a la cabalidad. Fíjese que otro que no se me escapó, sino que dije, bueno, muy amplio si lo pongo, es cuando le iban a llamar Nazareno. Y a nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad? Que le llaman Nazareo porque era de Nazaret. No necesariamente. Lo que pasa es que Nazareno, que era Natzer, era un renuevo, un vástago de la tribu del rey David. ¿Se acuerda que le dijeron, vea, a Isaí, de tu tronco va a salir un rey y luego un vástago? Y se lo expliqué, ¿se acuerda que eso lo vimos en la materia, la vida del Mesías? Que el vástago, hermano, era algo de la misma rama, pero que salía un tiempo después. Por eso al Mesías se le conoció como el vástago, el renuevo, porque tiempo después que había partido el rey David, aparece el rey por siempre, que es el Mesías. Vaya poniéndole queso, hermano, así en español, a lo que voy hablando. Y acuérdese que esto es un rompecabezas que lo vamos a ir armando durante toda la semana. Vamos a ir descubriendo cosas, hermano. Vamos a ir hablando cosas y durante toda la semana usted va a ir armando el rompecabezas. Y por eso yo le pido no se pierda ninguno de los estudios y ponga la mayor atención posible. Y si tiene papel y lápiz, mejor todavía. Vea los requisitos y los cumple. Ahora, al Mesías a Jesús se le conoce con el nombre de el Mesías. Pero ¿por qué la palabra Mesías? ¿A qué se refiere? Le voy a explicar. Primero que nada,
la palabra Mesías no es una palabra religiosa. La palabra Mesías no tiene nada que ver con religión. La palabra Mesías, ojo con esto, la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach y del griego Cristo. Por eso usted ve que le decían el Cristo, pero eso tenía un significado. Ahora, ¿por qué se le conocía a él con el nombre de Mesías? Fíjese que la palabra Mesías era ocupada también como un término militar. Un Mesías era un libertador, alguien que se le ungía, pero con un propósito. Esto comenzó, hermano, allá en el Antiguo Testamento, cuando a los sacerdotes se les empezaba a ungir con aceite. Era el inicio de su proceso. Se les derramaba sobre ellos aceite, se les ungía, se les untaba aceite. Entonces, la palabra Mesías, que en hebreo es Mashiach, en griego Christos, significa alguien ungido con aceite. Y vuelvo y repito, no era en sí una palabra religiosa, porque también fue una connotación militar. Por eso a Jesús no le creían que él fuera el Mesías, porque ellos tenían en su mente un Mesías libertador. Tenían en su mente un guerrero, no alguien que viniera y les dijera, ama a tus enemigos. Ellos esperaban un celote, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿qué es eso? Ellos esperaban a alguien que se levantara en guerra, hermano, se levantara en armas, empezara a repartir espadas a todos y decir, bueno, nos vamos a levantar en contra de Roma. Eso es lo que ellos esperaban, es lo que esperaba Judas. Por eso cuando ven y dicen, no, este no es el Mesías. Porque un Mesías, hermano, era un espectáculo verlo, era un guerrero, un paladín. Lo que pasa es que el Mesías no vino a instalar su reino terrenal todavía. Él vino a instalar su reino celestial. ¿Cuándo va a instalar su reino terrenal? En su segunda venida. Cuando venga y establezca el reino milenial. Se le conocía con el nombre del Mesías. Y se presentó él como el Mesías. Vamos a ver algunas de las profecías, hermano, acerca de la aparición de un Mesías. Vámonos a Génesis 3:15. Esta es la primera profecía mesiánica. La primera vez donde se habla acerca de la aparición de un Mesías. Génesis 3:15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es la profecía. ¿Cuándo se cumple? Gálatas 4:4. Vea lo que dice. Vaya conmigo, por favor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió lo que se había dicho allá en Génesis 3:15, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Mesías nació bajo la ley, hermano. Por eso él cumplió la ley. Él nunca vino a quebrantar la ley. Jesús jamás quebrantó la ley, hermano. Nunca. Nunca vino a quitarla. Él vino a cumplirla. ¿Y a qué forma la vino a cumplir? Vino a enseñar la correcta interpretación, hermano. Porque los fariseos se habían dado a la tarea de crear los takanot. ¿Qué eran los takanot? Eran agregados que ellos le hacían a la Biblia. Ellos le agregaron otras cosas, hermano. Le voy a poner un ejemplo. El Shabbat. El Shabbat Dios lo dejó establecido como señal para Israel. Así dice la Biblia, como señal.
para el pueblo escogido, exclusivamente. Para descanso, para reposo, para que adoraran al Eterno. Pero empezaron estos hombres y le empezaron a agregar. ¿Sabe cuántos son los preceptos que el Eterno dejó para su pueblo? 613. No solo son 10, hermanos, no solo son 10 mandamientos. Es el decálogo. Pero los preceptos que el Eterno dejó para su pueblo son 613. Y en la época de Jesús se llegaron a poner casi 20,000 preceptos de todos los agregados que tenían de los fariseos. El problema es que el fariseísmo empezó a empujar más lo que era lo ceremonial y dejó a un lado lo moral. Ellos se enfocaron mucho en lo ceremonial. Por eso ve que criticaban a Jesús y le decían, hey, vos no te lavas las manos. Tus discípulos no se lavan las manos, no ayunan, porque ellos se enfocaban mucho en lo ceremonial. Pero Jesús empujó más la parte espiritual. La parte moral, que es lo... Y ese es el problema de la iglesia en la actualidad. Empuja más lo ceremonial y no lo moral. Y por eso Jesús cuando viene establece y les dice, no, hey, lo importante es la moral. Y por eso dice, nacido bajo la ley, porque dio la correcta interpretación de la ley. Por eso él en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo explica lo que es la ley y da la correcta interpretación. Y les dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue enseñado, pero yo os enseño. Isaías 7:14, lo acabamos de estar leyendo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vea dónde se cumple eso. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le puso el nombre. Le van a poner Yeshua. Yeshua. Ese fue el nombre que le pusieron. El nombre que había que darle. Vean lo que dice Números 24:17. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Estrella de Jacob fue un nombre que también se le da, un título. Van a ser el cetro. Y Miqueas 5:2 pues el que leímos al principio. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me va a salir el libertador. Mateo 2:1, vea lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, la Biblia lo comprueba y lo dice. El evangelista da fe y dice, así como se dijo en la profecía, así se cumplió. Ahí nació el Mesías, en Belén. Ahora, veamos lugares importantes, hermanos, acerca del ministerio de Jesús. Veamos los lugares que destacaron. Vamos a poner algunos, hermanos. Fue mucho los lugares donde anduvo Jesús. Vamos a ver algunos. Número 1. Nació en Belén de Judea. Si usted se ubica en el mapa, hermano, vea en el color verde más oscuro, en la parte de abajo ahí dice Judea. Arriba de Judea está Belén. Ahí es donde nació el Mesías. En Belén de Judea, Belén Efrata. Dice que fue bautizado en el río Jordán. Ahí le aparecen también en su mapa. El río Jordán. Fue tentado en el desierto de Judea. Allá por donde está el Mar Muerto, hermano. A la izquierda del Mar Muerto. Ahí va a ver, ahí dice desierto de Judea. Ahí fue donde fue la tentación. Donde se le pareció Satanás. Y lo tentó. Y
fue crucificado en las afueras de Jerusalén, allá en el Gólgota o en el Monte de la Calavera. Gólgota significa eso, Monte de la Calavera. Y ascendió a los cielos en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Ahí fue cuando él tuvo su ascensión, que se fue al cielo y delante de muchos testigos, y que fueron los que dieron fe de que sí existía. Mucha gente dice, pero es que mire, no podemos comprobar que Jesús nació, la historia no lo dice. Hubieron muchos testigos. Y estos testigos hasta dieron su vida por él. Nadie va a dar su vida por alguien que no existió, hermano. Qué interesante cómo la misma historia nos demuestra la existencia del Mesías. Ahora, podemos ver tres cosas importantes por la mención de por qué se mencionan mujeres en la genealogía de Jesús. Fíjense que Jesús hizo tres cosas bien importantes. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Número uno, Jesús nació para romper la barrera entre los judíos y los gentiles. Me voy a tratar de explicar esto rápido. ¿Se acuerda que estaban 12 tribus? Estaban las 12 tribus de Israel. Pues esas se dividieron. Estaban las 10 tribus del norte y 2 tribus en el sur, que sobresalió la tribu de Judá en el sur. Ok. Esas 10 tribus, hermano. La gente dice, se perdieron las 10 tribus. Pues no tanto que se perdieron, el problema fue que se mezclaron. En el año 722, Asiria se los lleva cautivos a las 10 tribus, las mezcla con otras naciones paganas y se pierden las 10 tribus. O sea, ya no hubo esa pureza. No es que se extraviaron y ya no existieron, no, el problema fue que se mezclaron, los obligaron a mezclarse. Y empezó un nuevo culto, empezó el paganismo y toda la cuestión. Entonces, esas 10 tribus, hermanos, se mezclaron con otras naciones. Y de ahí surgen los gentiles. Ojo con esto que le voy a explicar en esta noche. Perdón. Vea, se van las 10 tribus al norte y esas 10 tribus se mezclan con otras naciones paganas. Y los judíos, o sea, los de la tribu de Judá, ellos empezaron a decir, no, nosotros somos puros, nosotros no nos hemos mezclado con ninguna otra tribu y ustedes sí. Entonces empezó a haber esa enemistad entre los judíos y los gentiles. A tal grado que los judíos les llamaban perros. Entre ellos estaban, ¿se acuerda? Los samaritanos, los de Samaria, los habitantes de Samaria. Regáleme un segundito. Estamos de regreso. Entre esos estaban los samaritanos. Veamos lo que dice Efesios 2 del 11 al 13. Vaya conmigo, por favor. Efesios. Gálatas, Efesios. Ahí lo va a encontrar. Efesios 2 del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, en este otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Entonces les dice, hey, ya no quiero que exista esa barrera de enemistad entre judío y gentil. Porque esa enemistad, ¿quién la creó? El hombre. Nunca la creó Dios.
Jesús nació también para romper barreras entre hombre y mujer, porque el hombre se había encargado, hermano, a denigrar a la mujer, a ponerla en un estado no agradable aún a los ojos de Dios. Y la gente dice, pero es que mire, ¿por qué Dios permitía tal cosa? Él nunca estuvo de acuerdo, hermano. Que el hombre tomaba sus decisiones es muy aparte, pero nunca fue Dios el que tomó la iniciativa. Gálatas 3:28, vea lo que dice, por favor. Dele una carta para atrás, ahí lo va a encontrar. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y viene y dice, mire, ya no queremos barreras ni de nacionalidad, ya no queremos barreras de esclavos, porque yo no estoy de acuerdo con la esclavitud. Y entre la diferencia entre hombre y mujer, y ojo con este versículo, porque muchas veces se agarra para mal. La comunidad dice, vaya, ve, ni Dios ve varón y hembra, y ustedes dicen, no, no está hablando de eso, hermano. Está hablando con respecto a las barreras que el hombre estaba poniendo, hermano. Entonces viene Jesús y dice, mire, yo quiero romper esa barrera que hay, que no, que yo soy judío, que yo soy griego, que yo soy gentil. No, si es que eso no me importa. Ah, que él es esclavo, que él es libre, valen igual. Que él es hombre y mujer, valen igual. Y también Jesús nació para asociarse con pecadores, pero para salvarlos, hermano. No para mezcolarse y andar con ellos. No, 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 no. Jesús se mezcló con los pecadores, pero para predicarles el evangelio, para demostrarles que él había venido por los pecadores. Mateo 9:13, vea lo que dice. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, la gente juzga y dice, mira quién está en la iglesia ahora, si supieran quién es. Claro, si es que nadie somos buena pieza. Cuando llegamos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que no se acuerda más de nuestros pecados. Nos perdonó con su sangre. Y es lo que a veces el ser humano no entiende. ¿Cómo es posible de que después de haber sido un asesino en serie, Dios lo perdone? La palabra de Dios así lo dice, hermano. Porque Él vino a buscar, hermano, a pecadores para al arrepentimiento. Y explicamos la vez pasada la palabra arrepentimiento. No es como nosotros hoy la predicamos, hermano. Arrepiéntase todo. No, no, no. Un arrepentimiento, hermano. Llevaba muchas cosas. El arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, hermano. Una teshuva era una vuelta a la palabra. Y esto es lo que hay que entender cuando dice Jesús, arrepiéntase. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vuélvanse a la palabra. Estudien nuevamente la Biblia. Ahí van a encontrar la verdad. Por eso, hermano, mire, es de tener un gran cuidado con respecto a la denominación. Porque muchos sacamos más pecho de la denominación que la Biblia. Y eso no debe de ser así, hermano. Es que yo pertenezco a tal denominación. Eso sale sobrando, hermano. La denominación es un invento del hombre. Jesús nunca llevó a nadie de una denominación. ¿Qué les dijo? Hagan teshuvá, vuelvan a la palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vaya conmigo, por favor. Primera carta a Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Vea qué interesante. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores.
dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Él no vino por santos. Santos nos convertimos porque somos santificados por medio de él. La gente, mire, es que la gente, Satanás ha metido en la mente de la gente. ¿Cómo juega con la mente de la gente? ¿Qué dice la gente? No, es que las cosas de Dios son bien serias. Yo me voy a acercar a la iglesia cuando ya me porte bien. No, no es así como funciona. No es así como funciona, hermano. ¿Cómo es que funciona entonces? Mira lo que dice. Palabra de fiel y signa de ser recibida. Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Por eso vino Jesús. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos, hermano. Todos. Todos. Y por todo, por eso por todos vino Jesús. Jesús no vino por un grupo especial. Eso de la elección incondicional, eso es una herejía, hermano. Que Jesús vino por unos sí y por otros no. Eso es herejía. La limitación, la expiación limitada, que solo por algunos escogidos y tal. Mentira. A la luz de la palabra lo estamos viendo, hermano. Vino por los pecadores, por todos. Entonces, estas tres cosas fueron por una de las cuales Jesús vino. Para romper la barrera que había entre los judíos y los gentiles, para romper la barrera que había entre hombres y mujeres, y para asociarse con los pecadores, pero para predicarles el evangelio y salvarlos. Jesús nace en el apogeo de ciertos grupos religiosos muy importantes, entre los cuales sobresalían, veamos algunos, los fariseos. Los fariseos, este grupo, que a la traducción significa apartado, fíjese que estas personas no eran malas en su interior. Ellos querían cumplir la ley. Y muchas veces nosotros hasta ocupamos ese término despectivo, semejante fariseo. Ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, hermano. Los fariseos cumplían la ley. Los fariseos eran unas personas, pero por eso le dije, el problema de ellos es que enfocaban más en lo ceremonial y no en lo moral. Ese fue el problema de los fariseos. Enfocarse más en lo ceremonial. Vea qué interesante. Primero, estaban los fariseos. Luego estaban los saduceos. Estos eran aristócratas. Era un grupo que manejaba mucho lo que era el sacerdocio. También estaban los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran servidores del rey Herodes. Estaban los celotes. Y ojo con esto. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes era un grupo religioso que eran muy celosos de la ley de Dios, de sus mandatos y estatutos. Entre estos estaba Simón. Por eso usted ve que en la Biblia dice Simón el celote. Estos eran los que hacían revuelta, hermano. Estos primero metían el corvo y después preguntaban. Estos eran, hermanos, desquiciados, asesinos. Estos, por la libertad, por buscar la libertad de su pueblo, hermano, ellos mataban, no importaba. Entre ellos estaba, hermano, Simón, uno de los 12 apóstoles. Imagine la ficha que tenían entre los apóstoles, un celote. Y estos odiaban a muerte a los recaudadores de impuestos. Y ahí estaba Mateo. ¿Cómo cree que llevaba? ¿Usted cree que más de alguna vez no le sacó el cuchillo Simón el celote a Mateo? Pero Jesús empezó a transformar a esa gente. Y otro de los grupos religiosos que estaban eran los esenios, que era una tribu apartada, hermano, apartada, buscando la santidad, buscando la espiritualidad. Entonces, estos grupos religiosos eran los que estaban en su apogeo cuando nace el Mesías. Para que vea que la religiosidad estaba en su máximo nivel.
Ahora, veamos la ubicación geográfica, hermano, de la profecía. Lo estuvimos viendo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata. Ahí está, ahí aparece en su mapa, hermano. Ahí lo puede encontrar, ahí lo puede ver. Vea Judea. Y arriba de Judea está Belén. Ahí fue donde Jesús nació. ¿Por qué es importante este lugar? ¿Por qué la Biblia es tan meticulosa, hermano? Fíjese que Belén está en una zona estratégica porque está cerca del templo y cerca de los campos donde se criaban los corderos que se ocupaban para Pesaj. ¿Se acuerda que el día de Nisan se escogía el cordero para la fiesta? ¿De dónde cree que lo iban a traer? De los campos de Belén. De ahí salían los mejores corderos para celebrar Pesaj. ¿Dónde nació el cordero perfecto? En Belén. Interesante, hermano. Así que mire, las cosas en la Biblia no están puestas al azar, tienen una lógica. Tienen un sentido. Por eso el cordero perfecto tuvo que nacer donde estaban los campos, donde se escogían a los corderos que eran llevados al sacrificio para el templo. El cordero de Pesaj. Cuando Jesús estaba por nacer, el emperador Augusto César dio un edicto. Todos tenían que ir a sus tierras de nacimiento para ser censados, para ser empadronados. José y María, ellos vivían en Galilea, pero ellos no eran de Galilea. Tenían que descender a Belén. Acuérdense que pertenecían a la tribu de Judá. Entonces, por eso es que José y María descienden, bueno, mejor dicho, suben de Galilea, donde ellos vivían, porque después de que pasó lo de la visita de los astrónomos y que pues mandaron a querer matar a estos astrónomos y mataron a todos los niños, que Jesús tuvo que huir a Egipto. Cuando ellos regresaron, por temor, ya no vivieron ahí en Belén, sino que se fueron a vivir a Galilea, a Nazaret. Aparte que tenían que cumplir la profecía de vivir en Nazaret. Entonces, cuando ellos vivían allá y se hace el censo, por eso ellos tuvieron que subir a Jerusalén. Ahora, ese censo se dio cerca de una de las fiestas más importantes para los judíos. Ya lo vimos, ya estudiamos las fiestas del Eterno. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden. Ahora, quiero mostrar un video en esta noche, hermanos, de José y María yendo para el censo. Así de que le voy a transmitir el video en este momento.
Ok, así fue como ellos se fueron para Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué tiene de importancia esto? Le comento. El detalle era, hermano, de que cuando ellos van ahí, todo mundo ya estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba el censo y a eso agréguele que estaba por cerca una de las fiestas más importantes de los judíos. Ya la vamos a ver cuál es. Las fiestas más importantes de los judíos eran, se les conocía como la fiesta de la peregrinación, era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las fiestas más importantes para los judíos. Entonces, la fiesta que se acercaba era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot, y ya se lo voy a mostrar por qué le digo yo con seguridad que es esa fiesta. Esa fiesta, hermano, se celebraba haciendo cabañas o sucá fuera de las casas. Ellos hacían una enramada, como recordando el peregrinaje cuando anduvieron en el desierto, que ellos vivieron en cabañas. De esa forma es que ellos celebraban la fiesta. Ahora bien, dice la Biblia, ojo con esto, dice la Biblia que cuando José y María llegaron a Jerusalén, el problema fue de que no había para ellos lugar en el mesón. Así dice la Biblia. Y por eso dice, ay, nació en un pesebre. Ya vamos a ver si es cierto. Ahora, ¿qué es un mesón? ¿A qué se refiere? Primero veamos la fiesta de los tabernáculos. Pues era una fiesta solemne. Venían de todos lados a Jerusalén, hacían tiendas, lo que le acabo de estar diciendo hace un momento, y la gente habitaba en ella durante 7 días. Era una fiesta de regocijo, era una fiesta donde todos debían de estar alegres y se daba un nuevo comienzo. Eso era la fiesta de los tabernáculos. Las tiendas eran temporales. El Eterno siempre ha buscado habitar entre los hombres. Ok. Si ve Éxodo, eso se lo voy a dejar para que usted lo lea en casa. Éxodo 25:8 habla acerca del tabernáculo. Primero de Reyes 6:13 habla acerca del templo. Y Apocalipsis 21:3 dice de la Nueva Jerusalén, donde Él va a hacer habitación acá en nosotros. Por eso Él va a habitar acá. El Mesías, al venir a la tierra, cumplió el propósito del Eterno, que es hacer habitación entre los hombres. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa habitar? La palabra habitar es la palabra eskenoma, del griego eskenoma, que significa hacer habitación, es decir, vivir en medio de. Ya lo había hecho con el tabernáculo, que fue algo, una sombra de lo que había de venir, porque después iba a aparecer ya el Mesías, ya en carne propia, y Él iba a hacer habitación con los hombres acá en la tierra. Seguimos. ¿Dónde nace el Mesías? ¿Dónde nace el Mesías? Veamos. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo Mateo 1:21. Mateo 1:21. Vea lo que dice la palabra. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 25. Versículo 25.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas capítulo 2, vaya conmigo por favor, corra que el tiempo nos está pero comiendo. Lucas 2:7, vea lo que dice. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y del 15 al 20, pues habla ahí que se le presentó a los pastores, que es lo que vamos a ver más adelante. Vea, dice que no se encontró para ellos lugar en el mesón. No es el mesón que usted y yo conocemos, hermano. La palabra mesón es la palabra griega catáluma, que era un aposento, era una casa de huéspedes. Todas las casas hebreas tenían un lugar especial para los huéspedes. Todas las casas, era de ley. Recuérdese que los hebreos son un pueblo muy hospedador. Entonces, ellos siempre que hacían una casa, hacían un lugar para los que iban a hospedar. Normalmente era en el techo, normalmente, o sea, en la parte de arriba. Esa era la catáluma. Y cuando ellos llegaron, como todo mundo había bajado por el censo, y aparte de eso, agréguele las fiestas que dice Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos más fidedignos, que era aproximadamente 1,5 millones de personas que llegaban a Jerusalén. Ya se imaginará la cantidad de personas que estaban. Entonces, cuando José y María llegan, ya no había lugar para ellos en el mesón, ya habían dado la casa de huéspedes, ya estaba llena y les dice, mire, no tenemos la casa de huéspedes, pero tenemos una sucá, que es la tienda que les dije hace un momento. Ahí se pueden hospedar, ahí se pueden quedar. Excelente, ellos dijeron que sí, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, ellos ahí decidieron quedarse. Esta es la catáluma, miren. Ahí se lo estoy poniendo. La parte de arriba era la casa de huéspedes. No tiene nada que ver, hermano, con lo que nos han enseñado a nosotros, ¿verdad? Que el buey y la mula. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Y la azúcar era una cabaña más o menos parecido a esto. Una enramada, donde ellos podían habitar. Ahora, la ley de Moisés no le exigía a las embarazadas ni a los recién nacidos poder estar en azúcar. Todos los demás sí tenían que estar. Las mujeres embarazadas y los recién nacidos no. Eso quiere decir que solo María estaba en ese lugar. Para eso era bien fácil para los pastores poder encontrar, y por eso le dice la señal va a ser esta. La señal va a ser esta. Van a encontrar al niño, a un tiernito, a un bebé, que vamos a ver esa palabra, brefos, que es recién nacido, en una suca, que normalmente no se da, le dice. Y lo van a encontrar envuelto en pañales, y vamos a ver el por qué. Los pastores recibieron un mensaje clave: dónde y cómo encontrarían al niño. José y María, al no tener dónde pasar la noche junto al bebé, tienen que habitar en una suca, aunque la ley no obligaba a las embarazadas ni a los recién nacidos a habitar ahí en Sucot. Ahora, vamos a ver el video, hermanos, de lo que más se asemeja al nacimiento. Pero quiero que quede algo muy claro. No habían animales. No habían animales. No era ni un potrero, no era ni tampoco el lugar donde guardaban a los animales, donde le dieron a ellos, no, era una sucá, que ya les expliqué que era una casa improvisada por las fiestas de los tabernáculos. Ahí no había otra cosa, ahí no había el buey y la mula, eso no existe. Cuando Jesús nació no estaban ellos, hermano. Entonces, este video es lo que más se asemeja al nacimiento, aunque se ven, aparecen animales, pero obviemos esa parte, hermano, porque lo que nos vamos a enfocar más es en la aparición a los pastores. ¿Por qué había pastores? ¿Por qué se les presentó a los pastores? Se los dije hace un momento. Porque en esos campos es donde se preparaba al que iban a escoger como el Cordero Perfecto. Entonces se le aparecen a los pastores y les dice, hey, les traemos buenas nuevas de salvación. Les traemos buenas noticias. Hoy les dice, ha nacido el que va a ser el Salvador. Hoy ha nacido el Cordero Perfecto. Los pastores no decidieron esperar más. Esa misma noche se fueron, hermano. Pero veamos el video. Veamos el video a continuación.
No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ok, hemos visto entonces ahí la representación del nacimiento. Ahora, la Sucá estaba cerca de los campos de Belén, lo que le acabo de estar diciendo, donde los sacerdotes criaban los corderos que iban a ser para el sacrificio de la Pascua. Los padres, ojo con este dato, los padres cuando consagraban a un hijo, lo bañaban con agua con sal y lo envolvían en vestiduras sacerdotales, eran tiras, tipo momificado. ¿De dónde habían obtenido José y María esas tiras? Recuérdese que Elizabeth, que era prima de María, estaba casada con el sacerdote, con un sacerdote. Entonces, ellos sus vestiduras, ellos no las rompían, no las botaban, Zacarías, sino que lo que hacían era guardarlas por si algún pariente iba a consagrar a un hijo. Ellos le regalaban su vestidura. Era un regalo especial, hermano. Era un acto de consagración. Entonces, ellos bañan al niño con sal, lo envuelven en esas tiras sacerdotales, esa vestidura sacerdotal, porque estaban comprometiéndose delante de Dios de que a ese niño lo iban a educar bajo la rectitud de la ley. Entonces, los pastores, cuando llegan ahí a la Sucá, identifican al niño. ¿Por qué? Número uno, un bebé no tenía por qué estar en una Sucá, una recién embarazada tampoco, y iban a encontrar al niño envuelto en tiras sacerdotales. Entonces ellos dicen, hey, este es el Cordero perfecto, este es el Mesías de Israel. Por eso se le presentaron a los pastores. ¿Cuándo nace el Mesías? Mire, ahí está el calendario, y con lo que vamos a jugar es con respecto al nacimiento de Juan y de Jesús. La Biblia dice que Zacarías estaba ofreciendo el incienso. Él pertenecía a la clase de Abías. Cuando ofrecía la clase octava, esa era la casa número 8. Habían 24 casas sacerdotales, las cuales servían durante todo el año. Es decir, aproximadamente 2 casas por mes. Si el primer mes era el mes de Nisan, la octava casa, que era la casa de Abías, estaba en servicio allá por el 4.º mes, es decir, el mes de Tamuz. Cuando regresa Zacarías a su casa después del servicio, al final del mes de Tamuz, dice que queda embarazada Elizabeth. Ok, si usted cuenta de Tamuz para adelante, que cuánto dura la gestación, 9 meses, la Biblia nos dice que después del embarazo, después del nacimiento de Juan, ya vamos a ver más adelante eso,
6 meses era la diferencia con Jesús. Entonces, si Juan el Bautista, si Elizabeth queda embarazada en el mes de Tamuz y usted cuenta 9 para adelante, le va a llegar al mes de Nisan, al número 1. En la fiesta de la Pascua es cuando nace Juan el Bautista, es decir, en esas fechas aproximadamente. Y 6 meses después, que era la diferencia que se llevaba con el Mesías, aparece Jesús, es decir, en el mes de Tishri, que sería para nuestra época la última semana de septiembre y la primera de octubre. Bíblicamente podemos comprobar cuándo nació el Mesías. Bíblicamente lo podemos comprobar, hermano, no hay dónde perderse. Entonces nosotros por eso sabemos claramente que no nació en diciembre, hermano, no lo celebramos, no, porque lo conocemos a la luz de la palabra. Ahí están todos los versículos para que usted los pueda estudiar, los pueda ver ya tranquilidad, y vamos para que usted pueda ir desglosando y viendo cuándo fue exactamente que nació el Mesías. Nace en la fiesta de Sucot, porque recuérdese que esa era la fiesta de la alegría, la fiesta de las buenas nuevas. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuál era el anunciamiento? Que había nacido el Mesías de Israel. Ahora bien, vamos a una retroalimentación. ¿Quiénes fueron los primeros en ir a visitar al Mesías recién nacido? Los pastores. Nada que los Reyes Magos, que Melchor, Gaspar y Baltasar. Mentira. Ellos no llegaron, hermano. Quienes llegaron fueron los astrónomos y llegaron 16, 18 meses después. Nada que ver, hermano, con Melchor, Gaspar y vas a saltar. No, esos no llegaron, hermano. No estaban ahí todavía en el cuento. Mire, hay gente que en el nacimiento hasta la ciguanaba pone, nada que ver. Número 2. ¿Cuál era la señal para saber que era el Mesías el que había nacido? Bueno, vean, iban a encontrar al niño envuelto en pañales. Y número 3, ¿por qué sabemos que el Mesías no nació en diciembre? Porque los pastores, ojo con esto, los pastores guardaban a sus rebaños justo después de la fiesta de Sucot. Ya los guarda porque ya venía la época fría. Entonces era la última fecha que sacaba. Entonces ya noviembre y diciembre no habían ovejas en el campo. Ya no estaba, ya todo el mundo se iba a guardar, hermano. Ya venía la época de frío y que a veces hasta caía nieve. Entonces eran las cosas que guiaban a los pastores, aparte de la estrella, hermano, aparte de la estrella, que ellos fueron los que vieron, ¿verdad? Que recuérdese que el Eterno siempre se ha provisto, hermano, de los Moadim, de las fiestas, de las estaciones para decir algo. Entonces, ahí hubo una confusión, hermano, con respecto a la constelación. La constelación de Berulá o la Virgen, que hizo pues con la constelación de Leo, y ahí unas cosas que hubieron por ahí, y eso indicaba, hermano, que ya estaba el nacimiento. Ahora bien, ve, avancemos un poco. Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál fue su propósito? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo, ojo, lo que se había perdido, hermano, eran las 10 tribus de Israel, porque se habían mezclado con naciones paganas. A eso vino él. Y como de esa mezcla había surgido los gentiles, entonces cuando él dice que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, es que traía una teshuva, una vuelta a la palabra. Vea qué interesante, hermano. Y por eso usted entiende el versículo: a lo suyo vino, a su pueblo, a lo que le pertenecía, mas los suyos no le recibieron. Él vino a buscar y a salvar, hermano, lo que se había perdido. Las 10 tribus que se habían mezclado con el paganismo. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos, hermano. Y ahí entramos todos, hermano. Por eso dice más a todos. Más a todos, porque para lo que él vino no quisieron nada.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es el Mesías, Yeshua, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que le estoy leyendo son pasajes bíblicos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo envió para atrás, no. Sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito por el cual el Mesías vino. Para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Así como cuando pega el juez, va, y da el dictamen. Y esta es la condenación para aquellos que no creen, hermano. Aquellos que se jactan del ateísmo. Aquellos que dicen, yo no necesito de Dios. Esta es la condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no envió a nadie. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo se condena él solo porque él quiere, hermano. Porque no quiere nada con Dios. Porque no quiere nada con la luz. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Jesús vino a morir por todos. Lo hemos visto a la luz de la palabra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron, pero más a todos aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿y tú? ¿Y usted que en esta noche me está escuchando? ¿Va a aceptar el regalo o va a despreciar el regalo de Dios? Mis amados hermanos, de mi parte, yo me quedo hasta acá en esta noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte, hermano, de lo que es el primer estudio que vamos a estar viendo, hermano, a lo largo de toda esta semana. De verdad, gracias por habernos acompañado. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta o